Benjamín Netanyahu declara haber dado orden a su gabinete de entablar conversaciones directas con el Líbano para desarmar a Hezbolá y establecer relaciones de paz. La Unión Europea ha condenado enérgicamente la oleada de ataques de Israel contra Líbano, afirmando que pone en peligro el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La UE rechaza la iniciativa de Trump con Irán para cobrar a los buques por el paso por el estrecho de Hormuz. La presidenta de la Comisión Europea abordará con los líderes de la UE el tema de las filtraciones a Rusia de Hungría. Rusia y Ucrania han acordado una tregua para la Pascua ortodoxa. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado a las tropas que cesen el fuego en todas las direcciones este fin de semana. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha declarado en un comunicado haber dado orden a su gabinete para que entable conversaciones directas con el Líbano para desarmar a Hezbolá y establecer relaciones de paz entre ambos países. Netanyahu afirmó que el anuncio se produjo tras repetidos llamamientos del gobierno libanés para entablar negociaciones directas con Israel. Los ataques israelíes contra el Líbano han continuado incluso después de estas declaraciones, en una jornada en la que el ejército israelí advirtió a los residentes de los suburbios del sur de Beirut de ataques inminentes, pidiendo que evacuaran la zona. Las labores de búsqueda continúan en el centro de Beirut después de que Israel llevara a cabo el miércoles su mayor oleada de ataques desde el inicio de la guerra contra Hezbolá. Ataques que dejaron más de 250 muertos y unos 1.200 heridos. Apenas horas después de que el presidente Trump anunciara un alto el fuego bilateral con Irán. Mientras el Líbano ha declarado luto nacional, tanto Netanyahu como Donald Trump niegan que el Líbano forme parte de la tregua, algo que contradice un anuncio del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, quien ha actuado como mediador. El acuerdo de alto el fuego de 2 semanas para detener la guerra en Irán parece incierto tras el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Teherán en respuesta a los continuos ataques israelíes contra Líbano. A primera hora del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que un contingente de buques de guerra y tropas estadounidenses permanecería en torno a Irán hasta que éste cumpliera con lo que él denominó el acuerdo real. Los últimos acontecimientos de la guerra se producen después de que tanto Estados Unidos como Irán se atribuyeran la victoria tras alcanzar un acuerdo el martes por la noche, aunque la violencia en curso amenaza con echar por tierra el acuerdo. Por su parte, la Unión Europea ha condenado enérgicamente la oleada de ataques de Israel contra Líbano. As European Union, we firmly condemn the recent attacks launched by Israel against Lebanon, which have caused a large number of casualties among the civil population and extensive destruction of civilian infrastructure. El presidente francés Emmanuel Macron condenó los bombardeos israelíes en los términos más enérgicos posibles, describiéndolos como una amenaza directa a la sostenibilidad del alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores italiano advirtió de un segundo Gaza. Su homólogo belga, que se encontraba en Líbano en el momento de los ataques, calificó la acción israelí de desproporcionada. El ministro de Asuntos Exteriores alemán instó a Israel a limitarse a la autodefensa necesaria contra Hezbolá y no ir más allá, según declaró un portavoz. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue aún más lejos, señalando directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y afirmando que su desprecio por la vida humana era intolerable. La oleada de ataques israelíes del miércoles causó la muerte de al menos 254 personas, según las autoridades libanesas. La Comisión Europea ha rechazado firmemente cualquier intento por parte de Irán o de Estados Unidos de cobrar a los buques por cruzar el estrecho de Hormuz, aunque admite que la decisión final sobre si pagar una tasa queda totalmente a discreción de las empresas afectadas. The straight line and the Strait of Hormuz, like any other maritime lane, is a public good for all humanity. Which means what? Which means that the navigation must be free. Again, freedom of navigation must be ensured. We can turn it in any way that you would appreciate, but again, the law is clear. Freedom of navigation is a public good and needs to be ensured.
La reacción se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despertara la preocupación en toda Europa al sugerir una empresa conjunta con Teherán para imponer un sistema de pago por paso en la vía marítima. El jueves seguía reinando la confusión en torno a Hormuz y los datos de tráfico mostraban que solo un puñado de barcos había logrado atravesarlo. Se estima que unos 2.000 buques y 20.000 marineros siguen atrapados en el Golfo Pérsico. Rusia y Ucrania han acordado una tregua con motivo de la Pascua Ortodoxa. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró haber ordenado a sus tropas que cesen el fuego en todas las direcciones durante el fin de semana. Según un comunicado del Kremlin, el alto el fuego entrará en vigor el sábado 11 de abril y se prolongará hasta el domingo 12, día de la Pascua Ortodoxa. El anuncio de Moscú llegó tras los reiterados llamamientos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para un cese de las hostilidades. En respuesta, Zelensky afirmó en un mensaje de X que Kiev está dispuesta a actuar de forma simétrica y en consecuencia. La Pascua se celebra el 12 de abril según el calendario juliano que siguen las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia. El año pasado, Putin declaró de forma unilateral un alto el fuego de 30 horas. Sin embargo, ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, hizo este jueves una inesperada declaración negando cualquier vínculo con los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein. Los hechos se producen un día después de que el Departamento de Justicia anunciase que la exfiscal general Pam Bondi no comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de cara a evaluar su gestión de los documentos relacionados con Epstein. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time, since overlapping in social circles is common in New York City and Palm Beach. Melania aparece en la última tanda de documentos publicados a finales de enero, así como el nombre de su marido, ya que el actual presidente estadounidense y el empresario juzgado por explotar sexualmente a menores de edad fueron amigos. En un correo aparentemente dirigido a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, Melania elogia su aspecto en una fotografía y le dice: «Llámame cuando regreses a Nueva York». Con el mercado laboral devastado desde el estallido de la guerra en la franja, las remesas procedentes del extranjero se han convertido en un salvavidas para miles de familias en Gaza. Además, las restricciones a las cuentas bancarias no solo afectan a la actividad comercial, sino que también repercuten directamente en los medios de subsistencia de quienes dependen de estos ingresos para cubrir sus necesidades diarias. Sami Abdelhadi es un palestino desplazado del sur de Gaza. Relata que perdió su documento de identidad y que, aunque logró obtener un documento de sustitución y pensó que podría seguir con uno nuevo, no podría hacerlo porque no había nadie disponible para tramitarlo. Además, explica que al intentar abrir una cuenta bancaria tampoco lo consiguió, por lo que se vio obligado a utilizar la cuenta de un amigo para gestionar sus operaciones a través de una aplicación. Dice que este amigo le cobra un porcentaje por el uso de la cuenta, lo que, según dice, también le permite a él ganarse la vida. Por su parte, Mohsen Salameh es un comerciante que regenta un puesto de ropa en el mercado de campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja. Considera que la forma en la que operan los bancos palestinos es errónea e inadecuada, ya que no ofrece soluciones reales. Señala que el límite de $2.000 bajo la amenaza de congelación de la cuenta resulta problemático, dado que sus ventas mensuales superan esa cantidad, llegando en ocasiones a los $3.000 o incluso $4.000. Subraya además que con los precios actuales $2.000 apenas alcanzan para cubrir una semana de gastos. Finalmente, Wasim Riyad, desplazado de la ciudad de Gaza y vendedor de especias, comenta que la conexión a Internet suele ser débil, lo que provoca retrasos en las transacciones cuando los clientes intentan pagar. Indica que en ocasiones deben esperar varios minutos para completar un pago, lo que genera incomodidad.
Por ello concluye que por múltiples razones el uso de efectivo sigue siendo más habitual y más práctico para ellos. Ursula von der Leyen tiene previsto plantear la cuestión de la supuesta práctica de Hungría de filtrar información a Rusia ante las más altas instancias del liderazgo europeo. 5 medios de comunicación europeos describieron cómo el ministro de Asuntos Exteriores húngaro se retiró de una cumbre de la UE para llamar a su homólogo ruso y ponerle al corriente de un debate de alto riesgo sobre la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania. The alleged revelations highlight the alarming possibility of a member state's government coordinating with Russia, thus actively working against the security and the interests of the EU and all its citizens. This is therefore extremely concerning, and it is for the member states' government in question to explain itself as a matter of urgency. La implicación directa de la presidenta de la Comisión Europea pone de manifiesto la indignación y el malestar generalizado provocados por los lazos excepcionalmente estrechos de Budapest con Moscú, que se consideran cada vez más una amenaza para la seguridad interna. No quedó claro de inmediato cuándo plantearía von der Leyen este delicado asunto, dado que los húngaros acudirán a las urnas el 12 de abril en unas elecciones en las que el actual primer ministro Viktor Orbán va a la zaga en las encuestas. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro no ha desmentido el contenido de las revelaciones. En cambio, ha calificado la avalancha de informes como un intento encubierto de interferir en las elecciones. Las revelaciones se producen en un momento de gran tensión entre Orbán y sus homólogos debido a su decisión de vetar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en la última fase del proceso.